como bien dices, crisis y oportunidades en las empresas por el impacto del COVID-19. Tal vez oportunidades suena un poquito ambicioso, dado el contexto de lo que está pasando y todavía de alguna forma sucediendo. Tal vez me quiero concentrar un poco más en cómo gestionar una crisis, tal vez más de una mirada un poco más financiera, dado lo que está pasando. La idea es que podamos estar una media hora, 40 minutos con esta exposición y después totalmente abierto a cualquier tipo de preguntas que puedan tener, digamos. Entiendo que incluso las preguntas se pueden mandar por interno, digamos, por WhatsApp o por este sistema, así que no tengo ningún problema estar viendo y respondiendo todo el tipo de preguntas. Bueno, la verdad es que quería partir un poco, dando un poco de contexto en algo que creo que es algo que no hemos vivido, tal vez muchos de ustedes eh, relativamente más jóvenes, digamos, no estaban acostumbrados a esto. Los que tienen un poco más de edad, nos tocó vivir una crisis importante que fue el año 82, digamos, aunque uno era relativamente pequeño, digamos, pero la verdad es que esto ha sido algo totalmente inesperado y realmente muy, muy complejo. Eh, y tiene algunas características que yo quería compartir, digamos. Primero que nada, esto es una crisis sincronizada. Quiere decir que está ocurriendo en el mismo lugar en este momento. En general, si uno ve la historia de las crisis, eh, han sido de alguna forma siempre focalizadas, sacando obviamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando tuvimos la crisis subprime que partió básicamente en Estados Unidos, contagió una parte importante de los mercados, pero fue más focalizada en los países de Europa y Estados Unidos. La propia crisis chilena, que fue el año 82, fue prácticamente una crisis más local. Y así sucesivamente hacia atrás. La verdad que tener este tipo de sincronicidad que está sucediendo en todos los mercados a la misma vez, es algo no necesariamente visto, y esto también nos dice el tipo de mundo que estamos viviendo, un mundo muy sincronizado, muy interconectado. Claramente es una crisis sanitaria, pero el mismo hecho de tener un mundo tan interconectado, que viaja mucho, etcétera, hizo que se propagara muy rápido. Cuando fue la crisis de la peste negra en los 1300, claro, fue más lento, fue muy focalizada en Europa, se originó en Asia, pero fue más lento por el mismo proceso de que eran otro tipo de velocidades, digamos, y la crisis de la gripe española alcanzó un cierto nivel también de velocidad, pero fue en un plazo de un año y medio en que se generó toda la crisis sanitaria. Aquí llevamos solo 3, 4 meses y ya todo el mundo de alguna forma está contagiado. Entonces, eso es algo en particular muy especial de esto, una crisis sincronizada. Lo otro que tiene, que lo he intentado a mi juicio explicar, es que es una crisis exponencial. Esto es un gráfico al 7 de abril, digamos, de la Organización de Salud Mundial. Básicamente está el número de contagios por día por zona. Se ve fuertemente Europa y América, que en este caso Estados Unidos, que es el color naranjo y el color amarillo. ¿Y por qué creo que es importante mencionarlo? Porque una crisis exponencial en general en un mundo lineal. Nosotros tenemos de alguna forma un mindset lineal para vivir. Obviamente en los últimos decenios la velocidad con la que la información, con que algunos negocios han crecido, ha sido efectivamente exponencial. Pero la mayoría de las formas como nos relacionamos, los negocios, etcétera, son lineales. Entonces esto es bien abrumador, porque todo está pasando muy rápido, en una velocidad extraordinariamente rápida, y eso obviamente nos genera una forma de cómo enfrentar una crisis que todavía nos ha costado mucho el poder, digamos, entenderla y obviamente gestionarla. Otro tema que también creo que es relevante, que yo creo que se ha mencionado harto, es una crisis sistémica, que en general Justo como que se afecta escuchó y tanto se a la cortó. oferta como afecta a la oferta y la demanda. Y eso significa que de alguna forma nos va a afectar a todos. O sea, todos vamos a estar de alguna forma afectados, influidos por esta crisis.
y eso hace que sea extraordinariamente desafiante, porque al tener una crisis de oferta y demanda, significa que el proceso de volver a reponer la economía va a ser lo más probable más lento. Eh, no se está destruyendo la capacidad operativa, o sea, no es que hay un tema de destrucción de activos, pero sí hay una paralización de activos. Y volver de alguna forma a volver a tener un cierto ritmo no necesariamente va a ser relativamente simple o relativamente de corto plazo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos un poco del tipo de recuperación que va a tener la crisis. Y eso es importante mencionarlo. Las crisis tienen un comienzo y las crisis también tienen un término. Obviamente la pregunta que todos queremos saber es ¿cuándo termina esto? Y es una respuesta extraordinariamente compleja. Yo voy a dar algunos elementos de lo que podría ser un tipo de recuperación, que no necesariamente creo que puede ser, a mi juicio, muy de corto plazo. Entonces tenemos una crisis que es sincronizada, que está pasando en todo el mundo en este momento, que es exponencial, y eso es lo más complejo, porque lo que podemos hablar hoy día, capaz que en una semana después, o en una semana más, de alguna forma no va a ser algo que podamos ocupar. Ustedes vieron ayer que el gobierno sacó un nuevo plan de mitigación, esta vez enfocado más que nada en algo que vamos a hablar un poquito más adelante, en poder generar un mecanismo real de cómo llegar a ayudar a las empresas, y en este caso empresas medianas. Habíamos partido por las empresas más pequeñas, ahora estamos hablando ya de empresas medianas, y también focalizarse en lo que eran trabajadores, digamos, más independientes. Pero eso fue ayer, y hace una semana era otro paquete, y lo más probable, muchos economistas y gente experta puede decir que nos estamos empezando a quedar cortos. Entonces, no hay de alguna forma una solución única, y lo que estemos hablando hoy día, capaz que, insisto, la próxima semana puede ser que haya que complementar o agregar otro tipo de elementos. Entonces, si lo llevamos un poco desde el punto de vista de la crisis, primero, que creo que es importante, porque a veces se nos olvida, esto es una crisis sanitaria con un impacto económico. Podemos entrar aquí una discusión extraordinariamente compleja, ética, desde el punto de vista de cuánto afecta esta crisis en la economía, que a su vez puede generar un daño más grande, incluso a nivel, digamos, de bienestar de las personas, respecto, digamos, a lo que podría ser una tasa de mortalidad asociada a esta crisis. En lo personal pienso que la vida humana no tiene precio, por decir así. Entonces, dado que eso es la máxima, tenemos que ver cómo reducimos o mitigamos el impacto en la economía. Y por lo tanto, la solución va a venir por los expertos del área de salud. Y aquí uno tiene que ser muy humilde y saber que aquí la respuesta no la tenemos nosotros, son los expertos del área de salud que van a poder generar una respuesta y una solución definitiva. Lo que estamos hablando acá son temas de mitigación, de cómo poder sobrellevar esto desde el punto de vista más económico, que es un poco el área de expertise más de nosotros. Pero la solución final, que ya será una vacuna o un tratamiento, la va a tener que generar el área de salud, y es básicamente lo que se está trabajando mucho frente hoy. Creo que algo que no podemos olvidar, porque la experiencia indica que en las crisis hay oportunidades, pero también, lamentablemente, hay comportamientos no éticos. Tenemos la obligación, más allá de la formación que tenemos por ser, digamos, ser humano, y de alguna forma como enfrentamos la vida, a tener un comportamiento ético. Acá se ha discutido mucho, que también podemos generar una discusión bastante grande de temas de regulación de precios, etcétera. La verdad que no quiero ahondar en eso, digamos, porque hay todo un análisis de cómo se maneja este tipo de situación, en que hay que dejar si el precio de alguna forma vaya reflejando la realidad, porque los recursos son más escasos, etcétera, o el precio tiene que ser un poco más fijado en algunos elementos esenciales. Pero más allá de eso, tenemos que tener un comportamiento ético. Aquí hay vida humana, aquí hay personas que están perdiendo su fuente laboral o ya la perdieron. Hay empresas que van a quebrar, si es que ya no están quebradas, digamos. Por lo tanto, siempre tenemos que poner nuestro comportamiento ético sobre todo, digamos, porque tal vez en esta situación uno puede estar un poco más difuso, etcétera, pero en algún momento tenemos que ser parte, digamos, de una solución que sea de largo plazo y que sea ética. Como decía, este es un shock exponencial, sistémico, sincronizado, y afecta la oferta y la demanda. En general, cuando uno estudia en temas de economía, etcétera, estudia los shocks.
digamos, shock de oferta, shock de demanda, etc. Este tipo de shock no está no hay mucho en la literatura. Este es un tema relativamente nuevo, digamos, por las características que decía, por la velocidad, por la profundidad, porque afecta a todo el proceso, digamos, tanto empresas productivas como empresas de servicio. No hay discriminación por tamaño de empresa, no hay discriminación por industria. Entonces, la verdad que es un tema extraordinariamente complejo. Lo otro es que las pandemias, como dice un poco el título, han sido parte de la civilización. Si uno ve la historia de la civilización, siempre hemos tenido guerras, siempre hemos tenido pandemias. Y esto no va a terminar acá. Tal vez el nivel de frecuencia para llegar a este tipo de características de pandemia, no hay de alguna forma alguna predicción, digamos, pero en general, claro, son procesos que pasan con tal vez cada 100 años. La crisis de la gripe española fue en 1918, hace 100 años, pero han habido eventos entre medio de pandemias, digamos, asociados a virus, etcétera, que han cobrado vida humana. Entonces, si uno ve un poco la historia, las pandemias, en general, post pandemia, se generan grandes cambios en la civilización. Si uno ve, por ejemplo, la peste negra, cambió mucho, por ejemplo, temas de higiene, de cómo era la relación de los humanos con los animales, etc. Y acá, más allá del ámbito económico, aquí van a haber profundos cambios, que es parte, de alguna forma, de las consecuencias de tener este tipo de impacto. Aquí van a haber cambios en los negocios, que algo podemos conversar hoy de qué puede pasar, pero creo que todos podemos visualizar. Hay ciertas industrias, por decir así, que van a ser más beneficiadas que otras. El mismo hecho que estemos haciendo este tipo de charlas a través de un canal digital, etcétera, que se ha ido masificando, indica que tal vez el cómo entregar educación, por ejemplo, se puede hacer de una forma que hasta hace un tiempo se venía empujando, pero no con la velocidad que va a pasar. Temas como la telemedicina, el teletrabajo, o sea, hay muchas cosas que yo creo que va a cambiar la forma de cómo nos relacionamos los negocios. Las relaciones. Yo espero, primero que nada, que estén todos bien de salud, ustedes, su familia, pero ha sido también un desafío y todos lo hemos vivido. Estar de alguna forma en una cuarentena, con la familia, con la pareja, con los hijos, etcétera, también de alguna forma genera un nivel de presión, que obviamente en el tiempo se iría relajando, pero también de alguna forma nos va a permitir a lo mejor tener otro tipo de forma como relacionarnos. Entonces, yo creo que acá es importante, a mi juicio, destacar dos temas. O sea, uno es una crisis sanitaria, y la solución es sanitaria, desde el punto de vista del problema. Lo que estamos intentando conversar y de alguna forma poner algunos elementos en la mesa es ver cómo a lo mejor mitigamos el impacto de la crisis, ¿ok? No olvidar nunca el comportamiento ético en las crisis, algo que nos va de alguna forma llevar toda la vida, y tenemos que ser orgullosos de lo que hicimos en esta crisis que va a ser histórica. Y aquí van a haber cambios importantes, y aquí, como todas las cosas en la vida, el timing es muy importante. Acá uno puede tomar decisiones muy rápidas o puede tomar decisiones muy tardes. El problema es que no lo sabemos hoy, lo vamos a ver ex post, después. Creo que si lo pudiéramos de alguna forma graficar, creo que el tema sanitario, etcétera, la decisión es ahora. O sea, ahora hay que cuidarse, ahora hay que cuidar a nuestros colaboradores, ahora hay que cuidar a la familia, y eso creo que no hay ninguna discusión. Y las decisiones económicas, financieras, efectivamente, dado el nivel de incertidumbre, no es fácil. Eh, Podemos tomar decisiones ahora, en que a lo mejor puede ser que en 2 o 3 semanas cambien los escenarios, lo que estamos viendo. O sea, por ejemplo, a nivel de políticas públicas para poder ayudar en esta crisis, están evolucionando bastante rápido. Y capaz que tomamos cierta posición ahora y en 2 o 3 semanas las condiciones cambiaron y a lo mejor hubieran sido mejores. Pero si yo pudiera decir algo, creo que en este tipo de situaciones la experiencia indica que hay que tomar posición. O sea, la etapa reflexiva en general no es muy
de alguna forma que facilite los procesos. O sea, hay que tomar decisiones con poca información, con mucha incertidumbre, hasta con angustia, pero hay que tomar decisiones porque es la forma de ir avanzando y de alguna forma también ir cerrando los escenarios para poder uno también tener algún nivel de certitud para poder avanzar en los negocios. Si lo vemos desde el punto de vista operacional, sin ser mi área de expertise, creo que es importante un par de cosas y reflexiones. Como ustedes saben, hay dos grandes tipos de empresas. Hay empresas industriales, digamos, de activos, y empresas de servicios. Las economías, como ustedes también saben, han ido migrando a economías de servicios. Es el gran fuerte, digamos, de la economía de los países. Pero obviamente el sector industrial es fundamental porque se interrelacionan entre ellos. Lo primero es que tal vez en el impacto operacional, primero cuidar a las personas. Tal como decía recién, aquí tenemos una obligación ética y humana, digamos, que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo de cuidar a las personas, de cuidarnos a nosotros, de seguir las instrucciones de las autoridades, no pensar que no nos va a pasar a nosotros. Lamentablemente cuando pasan las desgracias ya es tarde, entonces tenemos que cuidar a la persona. Para empresas que tienen operaciones, digamos, desde el punto de vista logístico, incluso empresas de servicio, tenemos que ver cómo hacer la continuidad operacional. Me imagino que muchos de ustedes hoy han tenido las últimas semanas y días mucho estrés de ver cómo la operación se mantiene. Lo más probable es, varias empresas de servicio, la operación es más fácil hacerla remota. Entonces se puede de alguna forma traspasar el negocio propiamente tal a las casas, al teletrabajo, etc. Lamentablemente otro tipo de industria no se puede. O sea, industrias como la minería, etc., hay que estar ahí en la mina y en el sector productivo. Entonces tenemos que otra vez ver el tema de cómo cuidamos a las personas y tenemos que ver obviamente esta continuidad operacional. Ahora, una continuidad operacional en que la demanda prácticamente se desplomó. Entonces, no tiene sentido tener una continuidad operacional cuando producimos algo que no podemos salir a vender. Tenemos que ver los proveedores. Capaz que en la cadena logística, en la cadena de abastecimiento, los proveedores también están teniendo una disrupción. Entonces, podemos tener a lo mejor nosotros la capacidad instalada, pero nuestros proveedores no. Entonces, tal vez que tenemos que rápidamente ver con qué proveedores sí tenemos algún nivel de certidumbre, tomar alguna posición más de mediano plazo con ellos para asegurar lo que son las materias primas, etcétera. Pero claramente un tema relevante, los fletes. Ustedes lo han visto, todo lo que es flete aéreo, la industria aérea está en tierra. Los aviones no están volando. Y los aviones son una parte importante del proceso, digamos, productivo. Todo lo que es, digamos, flete marítimo también está siendo de alguna forma atacado por este proceso. Hay obviamente algún tipo de especialización dentro de lo que es la industria de flete marítimo que todavía está resistiendo, pero por dar una idea, no sé, flete, digamos, de auto está paralizado. Nadie está comprando autos. Entonces también tenemos que ver nuestra capacidad, digamos, de abastecimiento a través de nuestros proveedores logísticos. La fuerza laboral, como lo decía, si la estamos cuidando, lo más probable es que esa fuerza laboral no puede estar produciendo. Y ahí se nos genera un tema súper complejo, digamos, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, tenemos una fuerza laboral que está activa, etcétera. No hay ingresos, pero hay gastos. Entonces tenemos que buscar un equilibrio de cómo también mantenemos a fuerza laboral cuando en algún momento termine esta crisis y tengamos que volver a producir, sobre todo fuerzas laborales con alto nivel de capacidad de skills, digamos, que no es fácil de alguna forma reemplazarla. Entonces también tenemos que de alguna forma mantenerla en nuestro sistema productivo. Solamente para darle una idea, en Europa y Estados Unidos actualmente se estima que entre un 90-80% de las plantas están cerradas de todo el sistema productivo. Ustedes pueden entender lo que significa eso. O sea, la economía está parada. Aprender de China lo pongo en el sentido, como ustedes saben, China viene saliendo de este proceso, sobre todo en la zona donde fue el origen de esto, y ya se estima que entre el 80 y 90% de las plantas ya están volviendo a producir en forma regular.
y yo creo que puede ser un buen caso de cómo de alguna forma lo hicieron, y creo que tal vez ahí invitaría a intentar buscar información de cómo se hizo este proceso de tener 2 meses parada, digamos, una parte importante de la capacidad productiva de China, y están volviendo. Ciclos cortos de producción, lo más probable cambia todos los procesos de planificación productiva, tenemos que hacerlo algo más corto, dado que los insumos también se acotaron, a lo mejor tenemos algo de inventario y tenemos que de alguna forma procesarlo, pero lo más probable es que los ciclos de producción se van a reducir y hay que tenerlo a un nivel, digamos, mínimo también asociado a la demanda. La mantención de activos también importante, en el sentido de que esto es una crisis que va a terminar y también tenemos que tener nuestros activos de alguna forma preparados para cuando vuelva la demanda, y entonces también no podemos de alguna forma olvidar que tenemos que seguir manteniendo los activos, algunos son bien especializados, de manera que tengan la capacidad operativa y productiva de volver a producir cuando en un plazo, de alguna forma, que todavía no sabemos, pero va a tener que ser en algún momento, tengamos la capacidad de poder volver a producir. Yo creo que también van a haber cambios desde el punto de vista de cuánta posición tomar en los activos. Tal vez puede haber una migración importante a tercerizar muchos procesos, de manera de bajar la estructura de costo y tener más flexibilidad, de manera que a medida que vaya recuperándose la demanda, uno vaya adaptándose a una velocidad que no se sabe. Y claro, cuando uno en general, por definición, el riesgo aumenta mucho, lo que uno tiene que hacer es bajar su costo fijo, de manera a tener más flexibilidad. Y tal vez aquí yo creo que algo que va a pasar. Yo creo que el sistema productivo va a cambiar y ahí tal vez se van a generar ciertas oportunidades de ofrecer servicios a sectores productivos donde uno pueda complementar su capacidad operativa. En la comunicación, fundamental, creo que en cualquier crisis, independiente del tipo de crisis, obviamente ya creo que puse el punto de que esto es una crisis extraordinariamente compleja. Para varios de ustedes debe ser algo extraordinariamente agobiante, algo que no han vivido nunca, pero les voy a mostrar un poquito más adelante lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, desde el punto de vista de lo que fue el Chile de la primera mitad del siglo pasado. Fue crisis tras crisis, y el país salió. Por lo tanto, tenemos que de alguna forma estar conscientes de que vamos a salir de esto. Comunicación con los proveedores, con los clientes, con los empleados, estar monitoreando permanentemente de manera de bajar la capacidad operativa por razones, digamos, sanitarias, pero, insisto, tener la capacidad de volver a producir relativamente rápido y relativamente más eficiente cuando la demanda empieza a volver. Y tal vez lo que me quería concentrar un poco más era en la parte más financiera, que obviamente es mi área más de especialización. Aquí les quería mostrar algo que los primeros 50 años del siglo pasado. Lo que está acá en el eje X son los años. Uno puede ver ahí desde el año 1910, digamos, hasta el año 1950. Se me cortó un poquito, pero es una serie de 50 años. Y lo que está en las barras es el crecimiento del PIB. Si ustedes lo ven, se pueden dar cuenta que prácticamente cada 2-3 años el PIB en Chile decrecía. Y si pueden ver los órdenes de magnitud, pueden ver que, no sé, el año 1914, cuando parte la Primera Guerra Mundial, vean la caída del PIB de Chile, un 16%. Vean el año 1930, 1931, 1932. Vean que el año 1930, que es la Gran Depresión, que se estima que ha sido la crisis más grande que ha tenido el mundo hasta ahora, y vamos a ver cómo evoluciona, fíjense el PIB de Chile, un 16%. Y fíjense el año que viene después, cae un 21 sobre el 16. O sea, pueden ver, y después cae un 15. O sea, el PIB de Chile cayó en esos 3 años en 40-45%. Es como si la economía se fue a la mitad. Lo que se está estimando, y obviamente los economistas son los especialistas, se estima que el PIB de Chile hoy, con la información que tenemos hoy, que ya dije que va a ir cambiando en forma exponencial, entonces esto va a ir de alguna forma ajustándose, hoy estaría cayendo entre 1,5, 2,5, 3%. O sea,
no se compara con lo que fue la crisis de la Gran Depresión. Chile fue el país más afectado a nivel mundial por la Gran Depresión. Básicamente porque también salió el salitre sintético y obviamente nuestras exportaciones, etcétera, cayeron. Entonces, lo que quiero un poco ilustrar esto no es para empatar, es solamente para decir que somos un país que no es la primera vez que nos pasa esto. Esto era de alguna forma, era algo que era parte de lo que vivió nuestro país los primeros 50 años del siglo pasado. Y el país, acá estamos. Por lo tanto, es nuestro deber tener toda la resiliencia, buscar oportunidades, etcétera, de manera que nosotros podamos contar esta historia. El país no se termina acá. Las crisis son parte de nuestra historia y acá se ve bastante evidente lo que fue en este caso para nosotros. Si vamos un poco a lo que está pasando a nivel de financiamiento, que yo creo que es algo que a todos ustedes y a nosotros y a mí nos preocupa, porque estamos obviamente en una situación que desde el punto de vista financiero es bastante evidente. No hay ingresos o muy pocos ingresos, tenemos una función de gasto que se mantiene, vamos a hablar un poquito de eso, y obviamente la caja que hay, tanto a nivel de empresa o a nivel personal, no es una caja infinita. Por lo tanto, esto se termina en algún momento. Entonces, obviamente, la demanda que hay hoy por financiamiento, por recursos, es infinita. Todos queremos estar de alguna forma asegurados que vamos a tener los recursos suficientes para poder pasar esta crisis y poder salir de esta crisis. El tema obviamente es que no sabemos cuánto va a durar y eso genera un nivel de ansiedad y en algunos casos angustia bastante alto. Pero la verdad es que algo que yo quería poner un poco en la mesa para sacar un poco la ecuación, que es, por decir así, el costo del financiamiento. No necesariamente, más allá de que se puede generar una discusión política, ética, etcétera, no necesariamente va a bajar mucho el costo del financiamiento, porque se inyecta liquidez, digamos, lo que está haciendo el Banco Central, etcétera, y eso hace que el costo de fondeo baje, pero el riesgo sube. Y eso compensa un poco uno al otro. Acá se ve una evolución de las tasas de colocación de los créditos cada vez más relevantes, consumo, vivienda y comerciales, desde del día de ayer, con fuente del Banco Central. Y si se dan cuenta, en octubre, cuando fue la crisis, que se hizo un paquete importante de ayuda, las tasas subieron, las tasas no necesariamente bajaron. O sea, recuerden que nosotros venimos saliendo de una crisis, a lo mejor no hemos salido todavía, una crisis social, local, chilena, y fíjense el comportamiento de las tasas. O sea, las tasas no solamente bajaron y no solamente van a bajar. Aspiracionalmente todos queremos que el costo del crédito sea relativamente bajo, pero recuérdense que aquí hay riesgo crédito, y el riesgo crédito, vamos a ver un poquito más adelante, que lo que a mi juicio se está haciendo bien es que ese riesgo que sea relativamente compartido, porque si el riesgo crédito solamente lo teníamos nosotros como deudores, no iba a ser relativamente fácil para los intermediarios financieros, en particular la banca, prestar crédito, porque el riesgo subió mucho, el riesgo sistémico. ¿Okay? Entonces, algo que quiero un poco, a mi juicio, sacar de la discusión va a ser el tema de las tasas. Creo que es un tema que podemos estar aquí eternamente. ¿Okay? Pero la verdad, dado que la demanda por liquidez es tan alta, creo que esto puede ser un poquito en un segundo plano. Yo creo que primero queremos tener los recursos para poder de alguna forma asegurar nuestra continuidad operativa como en nuestra viabilidad y también personal, ¿por qué no decirlo? Pero la verdad que discutir sobre las tasas hoy hay que hacerlo, ¿ok? Pero primero aseguremos que la gente tenga los recursos, ¿ok? Porque después en un mediano plazo se puede volver a reestructurar la deuda, etcétera, pero primero aseguremos que la gente tenga ingresos y las empresas tengan capacidad de pago, porque si no esto realmente se nos puede complicar bastante, digamos. Dicho eso, también les quería mostrar algo. Esto es información que salió hoy día, también en Mercurio, digamos, Bloomberg, la bolsa de comercio, Bloomberg, por lo que está en color azul, y la bolsa de comercio con el color rojo. Esta es la bolsa de valores, donde se transan las acciones, digamos. De alguna forma, recuerden que la bolsa refleja las perspectivas, por decirlo así, e internaliza información del mercado.
Y lo que dice esto es que claramente cuando empieza la crisis, y aquí se puede ver, creo que puedo ocupar aquí un lapicito, aquí se puede ver cómo baja, ok, lo mismo en Chile, que esto venía un poco por la crisis de octubre, pero pueden ver que respecto a su punto más bajo, y respecto a lo mismo Chile, vean lo sincronizado de los mercados, hay un alza más o menos de un 30%. Entonces, más allá de la volatilidad, temas de especulador, etcétera, lo que dice esto es que de alguna forma, y hay mucha información, esto aquí podemos hacer un tema bastante más largo y con gente más especialista, pero en el fondo está diciendo que si está rebotando la bolsa, es que está diciendo, bueno, parece que esto tiene un fin, parece que algún tipo de contención se está haciendo en algunos países, está el caso de China, que uno puede discutir si los números son buenos, son malos, etcétera, están todos discutiendo eso, también ya está pasando en Europa. Pero bueno, esto está diciendo que la capacidad de recuperación es bastante rápida. Y eso es algo que también creo que es importante decirlo. Si uno ve un poco las crisis hacia atrás, la velocidad con que se ha ido recuperando la economía ha sido cada vez como más rápida, sacando algunas excepciones y casos específicos. Entonces, más allá del ruido propiamente tal, que uno aquí no puede saber cuánto es como especulación o de muy de corto plazo versus a algo más fundamental de la economía, lo que está diciendo un poco el mercado es que parece que esto no sigue cayendo, y sigue rebotando. Si uno ve la noticia hoy en la mañana, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, va a hacer una inyección histórica. Y el dólar en Chile empezó a bajar en forma importante. Entonces, lo que estoy intentando decir es que también haya una fuerte luz, digamos, independiente que todavía no está obviamente la solución, pero bueno, es aquí donde nosotros tenemos que lidiar con toda esta incertidumbre y de alguna forma también ver que esto en algún momento se tiene que acabar y nos tenemos que preparar para ese momento. Entonces, lo que quería un poco poner en la mesa, o en la pantalla, digamos, eh, los elementos a considerar para el financiamiento. Yo parto de la hipótesis que creo que todos los que estamos acá y todos los que estamos buscando información, estamos hoy con un shock de ingresos. Lo más probable tenemos ahorros, ¿ok? Tenemos activos, pero de ingresos recurrentes hoy, digamos, a muchos de nosotros lo más probable han caído en forma importante. Y eso quiere decir que uno, obviamente, no tener ingresos se genera un... Entonces, tal vez la primera pregunta, y lo voy a decir un poquito más adelante, el poder separar entre problemas de solvencia y problemas de liquidez. ¿Qué significa un problema de solvencia o liquidez? Liquidez, como dice el nombre, es que eh, el problema de liquidez es que hoy tenemos un shock temporal, digamos, de ingresos, de caja, en que no nos permite tener una continuidad operacional normal de nuestra empresa. No nos permite pagar los sueldos en forma normal, no nos permite pagar proveedores, no nos permite pagar los servicios de servicio, agua, luz, etcétera, y así sucesivamente. ¿Ok? Los impuestos. Recuerden que nosotros pagamos impuestos todos los meses, la mayoría todos tenemos que pagar impuestos. ¿ya? Entonces, y ahora viene el ejercicio de renta ahora en abril. Entonces, pero la empresa es viable. La empresa, de alguna forma, si yo tuviera los recursos, la empresa sí genera utilidades, etcétera. Y ese es un problema de liquidez. El problema de solvencia es cuando es más complejo y la compañía estructuralmente, económicamente, no tendría sentido de seguir funcionando. Y eso lo dejo un poquito más adelante cuando vea el concepto de viabilidad, que creo que hoy cobra mucha relevancia, porque tanto uno esté en el sector real o esté en el sector financiero, independiente de donde estén ustedes, el concepto de viabilidad cobra mucha importancia porque eso nos dice si realmente la compañía tiene un problema de liquidez y hay que salvarla, por decirlo así, o si la empresa tiene un problema de solvencia, técnicamente no tendría sentido salvarla. ¿Qué pasa también?
tema de financiamiento, está el concepto que es lo que se llama el free rider y asimetrías de información. ¿Qué significa esto? Free rider significa que varios van a intentar buscar financiamiento cuando no serían sujetos de crédito, ya sea por el comportamiento de pago, por la disposición de pago, por la estructura que tiene de capital, está muy endeudado, etcétera, o porque simplemente la empresa no es viable. Y es un tema súper importante que uno tiene que entender mirando de alguna forma la contraparte, que para decirlo más simple, el banco. El banco tiene hoy un problema de riesgo de crédito, que no sabe distinguir a quién le puede pasar dinero o no, porque no sabe si la persona que está al frente es realmente viable. Entonces uno puede decir, bueno, démosle a todo el mundo y que asuma la idea. Ojo que eso es un tema súper delicado, porque eso después afecta de alguna forma al sector bancario, y todos sabemos lo que puede ser un sector bancario en un proceso complejo, que fue la crisis que tuvimos en el año 82, cuando se intervino la banca chilena, digamos, porque no era viable, digamos, y entró el Banco Central, etcétera. Entonces, ese es un problema que hoy existe y va a existir siempre. Lo que pasa es que hoy el riesgo de crédito se disparó. Entonces, no sabemos quién es el que está al frente y como queremos, de alguna forma, financiamiento. Entonces, es un tema importante y lo voy a explicar un poquito más adelante cómo tenemos que a lo mejor diferenciarnos. Asimetrías de información, que un típico problema de intermediación financiera es que el deudor sabe más que el acreedor de su empresa. Ustedes saben perfectamente la contabilidad de su empresa, saben los flujos de caja, saben la capacidad de venta, saben sus costos, pero eso el intermediario, el banco, no necesariamente lo sabe. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante de tal vez dónde uno debería partir buscando financiamiento, que es básicamente los acreedores que a uno ya lo conocen, básicamente porque tienen más información. O sea, creo que ir a buscar financiamiento en una institución financiera en que ustedes no son conocidos, su empresa no es conocida hoy, dando algunos elementos, que lo voy a explicar un poco más adelante, puede ser bastante complejo, básicamente por este tema, por un tema de riesgo de crédito, porque simplemente ustedes no los conocen. Y ustedes, imagínense, ustedes son los dueños de la plata y le viene a pedir mucha gente plata, lo más probable es que ustedes van a partir prestándole plata a un familiar, a un amigo, porque lo conocen, pero a alguien desconocido, no sé si ustedes serían de alguna forma capaces de prestarle plata relativamente rápido. Otro tema que pasa sobre todo en la empresa mediana es que la empresa y la persona en general es lo mismo. ¿En qué sentido? En que la empresa, la persona vive de la empresa pero de forma regular. No es que llega a fin de año y reparte utilidades, no, es que a fin de mes saca parte de la utilidad para poder pagar los sueldos, pero también para pagarse uno, ya sea porque tiene un sueldo con la empresa, o ya sea porque hace un retiro o un dividendo, lo que sea, dependiendo del tipo de empresa, pero uno vive de la empresa. Entonces lo que yo recomiendo en esta situación es que uno haga un estado financiero personal, no solamente de la empresa, sino también personal. O sea, hagan un financiero, vean su balance, vean sus activos, vean sus pasivos, vean sus flujos, proyecten sus flujos personales. Aquí hay personas que tienen un hijo, tienen 2 hijos, 4 hijos, tienen situaciones de salud personales o cercanos. Entonces proyectan eso porque lo más probable también le va a impactar, sobre todo a empresas más pequeñas, en, de alguna forma, decisiones que tomen con la empresa. O sea, están muy comunicados ambos, digamos. Lo que dije recién, que las tasas no necesariamente van a bajar porque el riesgo sube, ¿ok? Algo importante, que lo voy a hablar un poquito más adelante, acuérdense que el financiamiento no necesariamente puede ser siempre deuda, sino que también hay capital. Acuérdense que los dos grandes acreedores de una empresa son los acreedores financieros, ¿ok? Y los dueños, que son los que le prestaron plata, capital. Entonces, es algo súper importante porque en esta discusión también hay que, de todas maneras, poner en la discusión, digamos, en que uno puede o necesita hacer un aumento de capital, puede hacer un préstamo, ¿ok? Relacionado. Pero los dueños de alguna forma también tienen que estar conscientes que en este tipo de situaciones, si la empresa es viable, obviamente han de poner capital, que son sus propios recursos, obviamente con una opción extraordinariamente válida, ¿ok? Algo que es importante, varias empresas trabajan con el Estado. En general el Estado no es un muy buen pagador. Entonces creo que también es un tema que tienen que explorar en el sentido de ver esas cuentas por
por cobrar que tienen, digamos, de ver cómo se puede gestionar para que se puedan anticipar, se puedan pagar, a lo mejor con un descuento, lo que sea, pero dado que tenemos un tema de política pública y tenemos un tema país, digamos, creo que puede ser un elemento que tienen que considerar, que es que el Estado, que si es un deudor, digamos, ustedes tengan la posibilidad de poder de alguna forma generar esos recursos. No hay que olvidar también los que son empresarios, los que están emprendiendo. Muchos de ustedes están en un proceso de emprendimiento, en una startup. Hasta el momento no se ha dicho casi nada respecto de qué hacer con la startup. Desde el punto de vista políticas públicas, a través del proceso, digamos, Startup Chile, que es financiado por la CORF, digamos, existe un sistema, digamos, de financiamiento apalancado en recursos públicos para los empresarios, para los emprendedores. No es claro lo que va a pasar ahí. Todavía personalmente no he visto algún tipo de señal concreta, más allá de temas asociados de correr el IVA, o de pagar un cuota, de correr ahora la declaración de renta para ciertas empresas medianas, qué sé yo, pero que las startups en general son empresas que están en etapa más embrionaria, no necesariamente están generando utilidades, están en etapa más de exploración, etcétera, y es una fuente hoy bastante grande y legítima, por supuesto, para muchos jóvenes, empresarios, etcétera, de formar su negocio. Entonces, y no es un monto menor. Entonces, también creo que no hay que olvidar la startup. Y también recuerden que las condiciones de crédito están cambiando. Lo más probable es que muchos de sus proveedores les van a pedir o no les van a dar facilidades de pago. Muchos de sus proveedores a lo mejor les van a despachar si ustedes pagan al contado. Ustedes mismos, sus propios clientes, no necesariamente a lo mejor les van a dar facilidades de pago. Entonces, también hay que pensar que saliendo de esta crisis, no solamente necesito recursos, sino que también la forma en que me llegan los recursos a la empresa van a cambiar. Si antes mi ciclo de caja era de 60 días, no sabría decirlo, puede ser que aumente o a lo mejor disminuya, no lo sé. Entonces aquí el manejo del capital de trabajo va a ser muy importante. Entonces yo creo que va a ser, de hecho ya cambió. Muchas empresas han cambiado las condiciones de cómo venden y obviamente cómo compran. ¿Okay? Entonces creo que es algo súper importante. Entonces, en la medida que nosotros nos definamos si la empresa es viable, y para eso solamente un par de elementos. Primero, es brutalmente honesto. Yo creo que en situaciones como esta, en que estamos todos con un estrés emocional, físico, económico, extraordinariamente alto, obviamente las emociones acá son muy importantes y ojo que pueden ser complicadas, nos pueden complicar para tomar las decisiones. Las decisiones tienen que ser más realistas, más racionales. Yo sé que es difícil decirlo porque cada uno debe tener una situación completamente distinta. Yo creo que, como lo dije al comienzo, nadie se salva de esto. Hay algunos con mayor o menor impacto, pero estamos todos afectados. Pero hay que ser honestos. Muchos de ustedes saben, si en la empresa en que están, si son empresarios, etcétera, saben de alguna forma la empresa que tienen, digamos, y saben profundamente, más allá de que hay que hacer estos stress test, digamos, que en este caso sería una reducción importante de ingresos, a mi juicio, en algunos casos ha llegado incluso cero. Muchas empresas hoy en Chile no están facturando nada, absolutamente nada. Bueno, hagamos una proyección, bajemos los ingresos. Yo personalmente no soy muy optimista para el 2020, después voy a hablar un poco de la recuperación, pero para el 2020 yo creo que una proyección de una caída de un 50, 60, 70% del ingreso, creo que es un escenario relativamente y lamentablemente bastante factible. Entonces, una vez que yo proyecto eso y veo realmente el impacto que va a tener esto en mi empresa, tengo que ver si la empresa es viable, y eso es súper importante. Aquí a lo mejor les puede ser distinto si uno es dueño o ejecutivo de una empresa, porque los riesgos son un poquito distintos, ¿ok? Pero si la empresa no es viable, en rigor no tiene sentido rescatarla. Y eso significa un proceso de liquidación. Creo que una decisión súper compleja, la verdad que no podría una fórmula. Creo que es una parte muy racional, en que uno tiene que hacer un estrés y ver realmente la empresa. Hay muchas empresas que ya venían muy afectadas por octubre. Y es una realidad. Piensa que nosotros, esta es como nuestra segunda crisis, lo que pasa es que esta ahora es global. Pero nosotros tuvimos una crisis bastante fuerte, veníamos de una crisis bastante fuerte, entonces muchas empresas ya estaban muy golpeadas. Y esto es un segundo golpe.
Y la economía en los últimos 3, 4 años no venía muy bien. No venía muy bien. Entonces, veníamos de alguna forma en un contexto relativamente débil y se profundizó en octubre y ahora algo dramático. Entonces, uno tiene que mirarse al espejo y realmente decir, bueno, ¿esto es viable o no es viable? Y en función de eso tomar las decisiones. El tipo de recuperación, si va a ser una B corta, o sea, cae rápido y se recupera rápido, o sea, una U que cae y vamos a estar un tiempo en un proceso recesivo, depresión, etcétera, y volvemos a subir, o una L que nadie lo quiere, que caemos y nos quedamos abajo mucho tiempo. La verdad, nadie sabe cómo hacer esta recuperación, nadie lo sabe. Tal vez si yo pudiera decir algo con la información que uno tiene y con toda la inexactitud, creo que esto va a ser algo tipo más U. Creo que viene un impacto muy fuerte. Creo que vamos a estar acá unos 2, 3 años para volver a recuperarnos. No creo que una recuperación muy rápida, no creo que sacando, pero no creo que sea una recuperación muy, muy rápida. No lo creo. Pero bueno, tampoco lo sé. Y en función de eso también proyectar una realidad, lo que les decía. Muchas empresas hoy sus modelos de negocio están muy cuestionados, más que nada bastante atacados por innovaciones digitales, por nuevos tipos de operadores, nuevos canales de distribución, nuevos segmentos, nuevos productos. Eh, y eso también hay que ponerlo en la discusión. En esta proyección, para intentar ver si la empresa es viable, tenemos que intentar ver esta realidad que hoy es muy difícil proyectarla. Algo dije, que creo que aquí va a haber cambio importante en la educación, la medicina, los bancos, con todos estos nuevos, estos fintech, digamos, de intermediación, digamos, distinta, el teletrabajo, nuevos canales de distribución, o sea, claramente aquí van a haber cambios, digamos, que pongámoslo en un contexto más de oportunidades, pero claramente yo creo que acá hay una nueva realidad. Entonces, al proyectar los números, al proyectar un nuevo escenario, ver nuestro modelo de negocio y poner nuestra parte racional y emocional, creo que tenemos que nosotros ser muy sinceros con nosotros y decir realmente si esta empresa es viable o no es viable. Y ya para ir terminando, si la empresa es viable, entonces tenemos que financiarla, ¿verdad? Porque esa es la discusión. O sea, si la empresa es viable, hay que salvarla. Y la verdad que salvarla significa financiarla, porque hoy estamos con un shock de ingreso brutal, digamos, entonces nos quedamos sin ingresos. Entonces, como decía, como está el problema de free rider o de asimetría, tenemos que diferenciarnos. Entonces, tal vez un tema para partir sería, ¿cómo nos diferenciamos? Bueno, partamos pidiendo recursos a la gente que nos conoce. Un poco lo que decía esto, pedirle plata a un amigo. Partamos pidiendo recursos por ese lado. Va a ser más rápido, no sé si es más fácil, pero creo que partir buscando financiamiento en instituciones que no hemos trabajado, que no nos conocen, puede ser más complejo, más lento. El diferenciarse, si por ejemplo en un crédito nosotros ponemos un cierto nivel de garantía, ponemos algún depósito, algo que dé la señal de que nosotros estamos de alguna forma, más que apostando, estamos mandando una señal de que la empresa si queremos rescatarla, si es viable, eso diferencia, es obvio. O sea, si uno va y pone un cierto nivel de garantía en un crédito, obviamente el intermediario dice que acá la persona, digamos, está apostando y está jugando, apostando que la empresa obviamente va a salir. Bueno, optimizar la caja operacional, ese es el punto de partida. Proyectar una caída de ingresos, como decía, importante, ver qué hacemos con los sueldos. Ustedes saben que hay una ley, digamos, más que nada un dictamen que básicamente ratifica que en estas situaciones uno puede de alguna forma recibir el contrato del que está de no pagar el sueldo, pero sí seguir pagando la imposición, etcétera, para que se aplique el seguro de cesantía, y eso obviamente puede aliviar un poco la carga económica de la empresa. Piense que las empresas de servicio las remuneraciones pueden llegar a ser el 60-70%, digamos, del gasto mensual que se venga todos los meses. Los impuestos, pagamos impuestos todos los meses. Obviamente tenemos un tema ético y legal que tenemos que cumplir, pero también tenemos que ver cómo se puede hacer. Ya han habido señales de que y concretas, digamos, de que el tema renta se está postergando, el tema IVA. Entonces, todo eso hay que ponerlo. Entonces, primero tenemos que buscar los recursos en la propia empresa.
¿ok? Primero buscar cajas dentro de la empresa. Si no, tenemos que ir a financiarnos. El financiarnos, como decía, deuda, y para evitar estos temas de free riders, básicamente el gran porcentaje de la masa crediticia en Chile son los bancos, y lo que se está haciendo hoy, a mi juicio en forma correcta, es que se están ampliando las líneas FOGAIN y FOGAPE. ¿Qué significa eso? Es que el Estado es aval del crédito en un porcentaje. Y eso significa, súper importante, que el riesgo de crédito baja. ¿Por qué? Porque hay un aval, y en este caso el Estado. Entonces, si tal vez yo pudiera decir algo, creo que poder trabajar con nuestros propios acreedores que ya nos conocen, ir a buscar líneas FOGAIN, FOGAPE, que son relativamente amplias para temas de capital de trabajo, etcétera, hay ciertas restricciones. Creo que es un elemento súper importante y, a mi juicio, activar lo más rápido posible. Los requisitos, creo que también ahí va a haber una discusión. Los requisitos son un poco complejos porque hay que estar al día, sin morosidad, etcétera. Yo creo que ahí se tiene que avanzar en relajar tal vez algo en eso, porque muchos ya venían afectados por la crisis de octubre. Todo lo que es factoring y shadow banking, el problema que hay hoy es que no hay facturación, no hay ingreso, no hay factura. Entonces es difícil lograr ingresos cuando no hay factura, no hay ingresos. Entonces lo veo hoy una opción un poquito compleja, digamos. Todo lo que son deuda privada, que no es banca, digamos, que hay fondos, etcétera, existe. En general, de baja cobertura, son montos relativamente pequeños, no es fácil llegar, son fondos, digamos, entonces no lo veo una opción relativamente viable. Lo que sí, el tema de las garantías, algo importante, creo que importante es ver y establecer que si no hay señales concretas de los dueños, etcétera, respecto a la posición de estructura capital de la empresa, solamente pedir deuda, algo que no necesariamente va a funcionar. O sea, yo creo que este es el momento de realmente poner parte del patrimonio personal o de la empresa, etcétera, para poder lograr financiamiento. Deuda convertible, lo voy a explicar un poquito más adelante. Como decía, equity de los actuales dueños, ¿ok? Varios dueños tienen propiedades, tienen activos, etcétera. Bueno, creo que es el momento también de ponderar que no solamente uno va a financiarse vía deuda, sino que también vía capital. Algo que también creo que va a pasar harto, van a haber procesos de fusión, de adquisición. Creo que este es el momento de evaluar posibles fusiones con un competidor, con un proveedor, con un distribuidor, con algún otro operador, etcétera. O sea, creo que buscar financiamiento a través de un tercero, que por ejemplo era un competidor, creo que es algo súper válido. Es mejor estar juntos y salir juntos de esto que no salir, digamos, por lo tanto que es una opción súper válida. Venta de activos, también, todos lo más probable sabemos que tenemos algunos activos que no son muy productivos, etcétera. No es el mejor momento para vender activos, claramente, los activos bajaron mucho, pero ya dijimos que la demanda por liquidez es infinita, entonces todo recurso puede ser, es bienvenido. Puede pasar que en estos procesos de fusión, etcétera, puede entrar un financiamiento, digamos, vía deuda, y lo más probable van a haber muchas opciones de convertirlo en equity, y eso también hay que estar abierto, abierto a perder el control de la empresa. Creo que no es algo dramático. Yo creo que es mejor salir de un proceso con alguien, con un socio, a no salir. Entonces, si eso significa ceder el 51%, etcétera, creo que es algo, a mi juicio, válido, dado el contexto de lo que estamos viendo. Y ya para ir terminando, el tema de una opción que creo que la he mencionado bastante, que ya es una reorganización concursal. Esto es básicamente aplicar la nueva ley de quiebra, que ya no se llama ley de quiebra, ley de insolvencia, que es la ley 20.720, que lo que permite a la empresa es básicamente acogerse a un plan de pago con todos los proveedores al mismo tiempo y no en forma unilateral, que serían un poco los casos anteriores, de manera de negociar un plan de pago. Esto es un proceso que no es una quiebra, esto es una reorganización, siempre en el contexto de empresas viables, y que lo que uno hace es que a través de un proceso judicial, o sea, esto se hace en juzgados, digamos, uno lo que logra es que se pone a negociar con todos los acreedores al mismo tiempo, y eso a veces facilita las conversaciones. A veces uno puede tener muchos acreedores, bancos, factoring, etcétera, y acá están todos de alguna forma en la misma mesa conversando, y uno obviamente va negociando
con todo. Hay algunas aplicaciones por tipo garantía, etcétera, y también permite algo súper importante en la ley, lo que se llama la protección financiera concursal. Eso significa que la empresa queda como blindada, o sea, no se le puede pedir la quiebra, no se le puede ejecutar, no se le puede embargar, eso puede ser un periodo entre 1 y 3 meses, más o menos. Eh, y eso es algo súper importante, porque en ese periodo de 3 meses a la empresa no se le puede hacer nada, ¿ok? Y eso lo que permite, obviamente, una suerte de bajar la presión, una situación compleja, mientras uno está negociando con acreedores, ¿ok? Por tanto, a mi juicio, es una opción extraordinariamente válida y totalmente, digamos, atingente a lo que está pasando. Y por último, y con esto ya estoy terminando, si la empresa no es viable, obviamente lo que habría que hacer es una liquidación de la compañía en el sentido de terminar la continuidad operacional. Eh, Tal vez el único beneficio, pero yo creo que importante, es que se detiene el nivel de deuda, porque no nos seguimos endeudando con la empresa, ¿ok? Pero claro, se pierde la administración, no el dominio o el control o la propiedad, mejor dicho, la administra un liquidador, y el objetivo es soltar los activos, venderlos, hay incentivos para que sea un máximo valor y pagarle nuestras deudas. El beneficio es que se termina, obviamente, la compañía, o sea, el beneficio, disculpen, es que se termina la compañía, es que uno ordena todo su proceso, digamos, de deudor y puede partir de nuevo, etcétera. Obviamente sería la última situación que uno desearía, pero también creo que es honesto decir que lamentablemente empresas en Chile van a quebrar y tal vez un proceso más ordenado, más judicial, etcétera, puede ser un elemento. Dicho eso, tenemos espacio para preguntas. Entiendo que no sé si ustedes pueden hacerlas por micrófono o por acá, por el interno, están el chat. Así que dejo abierto, digamos, si alguien tiene dudas, preguntas, y si quieren poner algún caso en particular para que lo hagamos, digamos, por favor. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, yo te quería pedir si puedes profundizar un poquito en cuáles son los drivers que te llevan a suponer una forma de recuperación en U. ¿Qué cosas Okay. estás viendo que están pasando? ¿Que es una U y no una B o una W? Sí, ¿Qué te lleva a mira, pensar que es una U? como decía, este es un problema sanitario, sin ser experto, y por favor no me voy a tomar yo la prerrogativa pero todo indica que una solución sanitaria no es de corto plazo, o sea, básicamente entiendo que la solución o es una vacuna o es un tratamiento, en lo que podría ser un poco más rápido podría ser el tratamiento. Entiendo que una vacuna, en general, los plazos son de 1 año a 2 años. Por lo tanto, ya estamos hablando que la recuperación del problema propiamente tal, porque lo que estamos haciendo ahora son medidas de lo que se habla de desplazar la curva o bajar la curva, estamos mitigando, pero no estamos eliminando el problema no está eliminado. Entonces, yo parto un poco de la base de que creo que la solución va a demorar entre 1 año y 1 año y medio. Y eso, como está muy correlacionado con la economía, porque por ejemplo hoy uno puede ver el caso de China, que está como volviendo a la economía, pero claramente si puede haber un brote, se va a volver a cerrar, por decir así. Entonces puede haber un efecto así como intermitente, como olas. Entonces, hasta yo creo que no esté la solución sanitaria, yo creo que esto va a ser algo que va a estar afectando permanentemente a la economía. Y claro, y una vez que afecta a la economía, y estamos 1 año y medio, desde el punto de vista de la oferta, yo creo que vamos a tener una capacidad relativamente rápida de recuperarla, más allá de que obviamente va a haber una discontinuidad. Pero el problema va a ser la demanda, que la demanda se va a demorar en volver a la gente a viajar, a comprar, etcétera, y eso, obviamente ahí los economistas saben más, y eso va a tomar un tiempo. Entonces, si uno tomara 1 año para el impacto y un par de años para recuperarlo, eso nos daría una configuración de una curva tipo U, que posiblemente podría ser algo.
Ok, gracias. Gracias. Pablo, disculpa, se borró eh, se me borró Pablo, no sé si Hola, me pueden... Ernesto, ¿me escuchas? Jorge, Jorge, sí, te Disculpa que no, escucho. no te escucho yo. Bueno, la pregunta mía, Ernesto, va con relación a la industria aeronáutica. Hoy día vemos el coletazo que ha tenido en España, en Europa, con una cancelación gigante. Hemos visto la reacción que ha tenido la IATA y ciertos gobiernos, por ejemplo, el italiano al intervenir al Italia. Hoy día las líneas aéreas en Chile están operando bajo el 10%. De hecho, la TAM anunció la cancelación de toda su ruta internacional hasta Sí. fines de abril. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la responsabilidad del gobierno, con respecto a apoyar este tipo de organizaciones, si es necesario hacer un rescate, entendiendo que aparte del negocio que hay detrás está todo el movimiento de carga, insumo y abastecimiento de la región? Sí, bueno, es una pregunta bastante compleja y obviamente hay gente que está muy metida en la industria, pero eh, hay que pensar que, bueno, la industria aérea es súper sensible a los movimientos, digamos, acuérdense la gripe esta H1N1, etcétera. Pero pasan dos cosas. En el caso puntual, creo, primero, en general, en Chile hay el mercado está totalmente desregulado y es un mercado a cielo abierto. O sea, cualquier operador puede entrar, digamos. Cosa lo que ha pasado con Sky y JetSmart, que entraron muy fuerte acá. No es así, por ejemplo, la mirada que tiene Estados Unidos, que lo considera una industria estratégica. Y es cosa de ver las empresas que han entrado en quiebra en Estados Unidos, las mayores empresas que se han repetido los procesos de quiebra han sido la industria aérea. Ha entrado una vez, dos veces, tres veces, y siempre las pasa rescatando el gobierno de Estados Unidos. Yo creo dos cosas. Uno, obviamente, el rol del AN importante, etcétera, y eso de alguna forma hay que ser objetivo. Una empresa que tiene 50.000 trabajadores, que mueve pasajeros, que mueve carga, etcétera, entonces obviamente tiene un impacto importante. Pero la realidad es que también la AN está en manos privadas, y lo que uno esperaría primero sería ver, creo yo, qué tipo de solución privada se hace, de punto de vista, piensen que LAN, los dueños, son dueños que están acá en Chile, dueños que están en Estados Unidos y Qatar, digamos. Tal vez Delta un poco más complicado, por razones obvias, Qatar con el respaldo del gobierno, entonces uno diría, bueno, primero vean el tema a nivel privado, o sea, si van a hacer un aumento de capital, etcétera. Después vean todos los posibles fuentes de financiamiento internos, digamos. Vuelvo al tema de los dueños, o sea, que pongan los dueños plata, por decirlo así. Y después, a mi juicio, sí, yo creo que hay empresas que se podrían considerar estratégicas, etcétera, en que hay harta experiencia en eso, de cómo se intervienen, cómo se compran parte de la propiedad o a través de un financiamiento. Nosotros hicimos el caso el año 82 y creo que hay alguna empresa, de hecho salía hoy día en la prensa, que todavía se está estudiando el tema de cómo hacer algún plan más dirigido a empresas más grandes y yo creo que eso sí va a tener que estar en la mesa. Por lo tanto, puntualmente el caso de LAN, creo que primero tiene que ver todas las opciones privadas. A mi juicio, ahí pueden haber cambios de propiedad, aumento de participaciones, y eso es válido. Entonces, eso tiene que estar primero en la señal. Acuérdense el tema de la señal, que creo que si los dueños ponen una señal de que están poniendo recursos, etcétera, eso es muy bueno. Y creo que en el largo plazo, si esto sigue a este nivel de operación, o sea, sin ingresos, entiendo que el nivel de caja que tienen las empresas son 2, 3 meses, no más que eso. Claramente va a tener que haber un plan, digamos, de salvataje, creo yo. Pablo, Aló, hola Ernesto, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, bien, te quería consultar con respecto a la reorganización de la ley, específicamente si has visto un caso actual que se está cogiendo eso, porque los bancos provisionan automáticamente al ingresar, aprobarse el procedimiento, entonces, ¿cómo Sí. ves la negociación ahí con bancos? O sea, Sí, mira, lo que está pasando hoy, la realidad es que los procesos están relativamente detenidos porque hay un tema medio logístico. Como son procesos judiciales, eh, hoy el sistema judicial está funcionando, digamos, pero obviamente no a la capacidad que debería ser.
La verdad que en los últimos 10, 15 días no han habido grandes, o sea, de hecho no ha habido ninguna reorganización. Pero yo creo que pasa por dos temas. Un tema logístico, porque el sistema no está funcionando, y también porque todos estamos de alguna forma evaluando, todos estamos como recopilando información, estamos evaluando el daño, por decir así. Y en función de eso, todavía creo yo que mucha gente está viendo un poco los caminos a tomar. Y creo que, como dije, este es un camino, pero hay varios más. Y hablaba de fusiones, de optimización dentro de la empresa, buscar deuda, etcétera. Entonces, yo creo que a partir de mayo, creo que puede haber un proceso en que puede empezar a aumentar este proceso. Y efectivamente lo que tú dices tú es correcto. Cuando uno entra, en el fondo, en este proceso, los bancos obviamente provisionan, pero hay que también ponderar que lo que está en esa negociación es una posible liquidación de la empresa. Entonces lo que hay que ver es cuál sería la pérdida, por decirlo así, de los acreedores en cuanto a cuál sería su capacidad de recuperación de esa deuda con los activos que tiene el deudor. Y claro, si el monto es relativamente bajo, hay incentivos para reorganizar porque obviamente a la medida que se va pagando, digamos, este crédito en el tiempo, es mejor que hacer la pérdida instantánea. Pero claramente yo creo que este es un proceso que a mi juicio va a tomar cierto nivel de fuerza en los próximos días, de todas maneras. Bien, no sé si hay una pregunta más, algún chat o quiere hablar. Bien, no. Bueno, solamente, bueno, agradecerles, pedirles que, bueno, que se cuiden, que sigamos obviamente las normas de poder eh, estar todos protegidos, creo que es fundamental, mandar un mensaje, creo, de optimismo. Eh, no sabemos cuándo vamos a salir, pero vamos a salir, ¿ok? Y nada, que estén muy concentrados en lo que están viviendo, etcétera, y desearle lo mejor, digamos, en esta situación que es compleja, pero bueno, es parte de lo que nos tocó vivir, ¿ok? Yo me despido. Hasta luego, muchas gracias.